Yo nací en España, en la provincia de Lugo, donde yo vivía, se llama Monforte de Lemos, el pueblito Tribás. Y nací en 1927, el 2 de mayo. Y en España viví 14 y medio. Vivir allá, bueno, vivir allá era ir al campo. Yo tenía 5 años y llevaba la olla para que no dejaran de la cosecha, para que comieran los que estaban cosechando. Yo chiquitita cocinaba y se lo llevaba, me iba quemando. Pasé la de Caín. Hasta los 14 años y medio. A los 14 años y medio, mis tías me reclamaron, no mi mamá, mis tías. ¿Cuándo te dejó? Mi mamá me dejó de 9 meses allá, con una vecina. A mi hermano la dejó con un tío, hermano de mi papá. Él era sastre y mi hermano aprendió el oficio con el tío y iban a domicilio a hacer trajes. Él estaba en otro lado, en España, no estaba como... Claro, yo por ejemplo vivía acá en este barrio. Mi hermano estaba por ejemplo en Lanús. Claro, en un barrio diferente. Yo no sabía que tenía hermano. Y la señora que me criaba, yo mamá, tenía 7 varones, mis hermanos. Para mí eran hermanos de corazón. Yo no sabía que tenía hermanos acá. Cuando me trajeron para acá, a los 7 meses de pena murió mi mamá del corazón de España. ¿De verdad? Generosa se llamaba, hasta el nombre tenía. ¿Ella no quería que vinieras? Y no, ella no. Para mí, ella nunca me dijo, tenés los padres en la Argentina. ¿Vos te criaste pensando que ella era tu mamá, digamos, o sabías que no era tu mamá? No, yo no lo sabía. ¿Para vos ella era tu mamá? Cuando hicieron los trámites, la tía Carmen y el tío José, los hermanos de mi mamá, que ellos fueron los que me pagaron para traerme. Si no me dejaban en España, traían al Raúl solo. Y ahí te enteraste que tu mamá no era tu mamá, digamos. Y ahí recién me enteré, lloraba, yo no quería venir, pero dice que si no me llevaban, si no me venían, me llevaba la Guardia Civil. Y allá los vigilantes le teníamos miedo. Eran dictadores los tipos. Por eso, viste, no había tanta delincuencia. Vos podías dejar el oro y el moro en la puerta, que no había. Ahora, pero yo era campo donde vivía. Yo no sabía lo que era ir a un baile, a una romería. Viví la guerra. Los hombres, todos a la guerra. Las mujeres quedaban en casa. Y empezaba, después paró la guerra. Y empezaba la Segunda Guerra. Eso vinimos, nos trajo volando, porque tenía que ir a hacer la conscripción a la guerra, porque estaba en guerra España. Cuando vos llegaste de allá de España, ¿cómo viniste? ¿En barco? Claro, un mes y medio en el Cabo de Hornos. ¿Con tu hermano ese viaje? No, mi hermano no me daba bolillo, porque él, como tenía 18 años cumplidos, lo dejaban bajar abajo. ¿Y vos cómo fue ese viaje? ¿15 años tenías? Yo venía abajo la responsabilidad del capitán del barco. ¿Te venía él es el que firmó, como que él se hacía cargo hasta que me entregaba a mi papá. ¿Y cuánto fue de viaje? Un mes y medio de agua. Un montón. Porque nos amarraban en el alta mar. A lo mejor estábamos 3, 4 días porque estaban tiroteando la guerra, la de Franco. Las pasé negras, nena. Ustedes la están pasando mala, pero después al venir a la Argentina, trabajé 2 años de sirvienta, con cama adentro. Tenía Franco los domingos que le iba a llevar el sobre a mi mamá. Y ahí cumplí los 15 años trabajando de sirvienta. Que ni sabía yo de que tenía... ¿Y cuando tu mamá y tu papá viajaron a Argentina, que viajaron juntos? No, primero vino mi mamá. Después mi mamá reclamó a mi papá.
¿Y de qué había- trabajaban allá ellos? ¿En la cosecha? En la cosecha, en el campo, ¿viste? Y cuando llegaste acá a Argentina, habrás venido con ilusiones también, Con ¿no? muchas ilusiones y después me desilusioné cuando me tocó semejante. Vos sabés que teníamos una pieza para todos en el fondo. 2 piezas, una para mi papá y dormía la tía Carmen y tu mamá, en la pieza de mamá. Una cama de 1,5 plazas. Y yo dormía en la otra pieza con la idea de Raúl. Te digo, yo no sabía lo que era usar bombacha hasta que me vine acá porque ni señorita era. Y cuando llegaste acá, ¿con qué te encontraste? ¿Dónde estaban viviendo tus papás? ¿De qué ¿A trabajaban? dónde viví vos? Ahí en Una Entre casa Ríos. de madera al fondo. Después que trabajaba mi papá, trabajaba yo, porque el abuelo trabajaba porque le regalaban la mercadería, las botellas, el trapo, el papel, el vidrio. ¿Sabés cuánto trabajé, Vani? Como una negra. ¿Qué hacía tu papá acá en Argentina? Clasificábamos el vidrio de un color a un lado, el vidrio del otro, el caramelo, el blanco, el verde, porque se cotizaban moneditas, centavos más, ¿viste? Depende del color del vidrio. Claro. Y ¿Podríamos después- decir que reciclaban? Sí. No, reciclar no, lo vendía para el que lo reciclaba. Y el trapo, el blanco a un lado, escúchame, no vestíamos con lo que traíamos. Con el carro y el caballo, el botellero, digamos, de la Claro, época. tu mamá iba sentada adelante y a mí me daba vergüenza y me acostaba en el carro para que no me vieran. ¿Y la abuela trabajaba acá en Argentina? No, tu abuela era una cafilla, me explotaba a mí y a las hijas. El pobre no la podíamos llevar, no me da vergüenza. ¿A dónde ella va a la facultad? Era el mercado de abasto. Nosotros con el carro, con mi papá, ¿viste los canastos grandes de la basura que había ahora? Porque ahora pusieron chicos, ¿no? Traíamos zapallitos, zapallo, porque a lo mejor por una mancha así lo ponían. Acelga, repollo, de eso he comido. Y no me da vergüenza con mis hermanas y mi mamá y mi papá. Entonces agarró y el amigo de mi papá le dijo: Manuel, la tenés de sirvienta, la dejaste abandonada allá. ¿Y qué querés? Yo necesito... Plata. Lo mío no alcanza. Y mi vieja me sacaba todo, la barredora. Entonces agarra y entonces le dijo él: bueno, mirá, sacala, yo la voy a hacer entrar en la Ferro. Y en la Ferro entré y ahí me jubilé. Fábrica de loza, trabajaba producción en una cabina cuadrada, tenía un extractor, pero no me daban ni barbijo ni leche. Por eso ahora tengo bloqueados los pulmones y eso me ayuda a fatigarme más con la arritmia. ¿Y cuántos años trabajaste en la Ferro? 43. Y de ahí me jubilé y estoy ganando los 2.200 y pico de pesos. Y Gano un poco más la pensión de mi marido. ¿Y la escuela allá en España tampoco? ¿No ibas a la escuela? No, y cuando vine acá me mandó al jardín. ¿A jardín de infante te Sí, mandaban con 15 y años? Con 15 años, yo tetona, grandota como era, flaquita. Y digo, ¿a qué voy a...? ¿Para qué quiero? Ignorante. Digo, ¿para qué quiero leer y escribir? No vale la pena. Dios me dio una mentalidad privilegiada. Porque digo, no, ¿para qué quiero eso? Y mi mamá ni fin. Mi hermano trabajó siempre de escritorio, porque él sí fue a España. Pero si yo no sabía que tenía un hermano en España. Yo no sé leer ni escribir, nena. Hoy por hoy, para mí, yo leo. Agarro la revista, pero de letreo, no me digas, léeme para mi tía. Y yo llevaba la contabilidad de la producción de cuando trabajaba en la Ferro. Venía el capataz y me dice:
López, porque cada cosa cambiaba de rubro, ¿viste? De un artículo a otro. Y yo era la que llevaba la contabilidad de 4. Y a 4 le ayudaba yo. Porque yo era botafogo. Producías. Se me iban de la mano cuando me venían a tomar el tiempo de producción. ¿Viste? Yo limpiaba y hacía. Nunca me pudieron agarrar los ahí. ¿Te venían a controlar el tiempo de producción? Venían porque querían aumentarnos, en vez de ponerle 15 por hora, a llevarnos a más. Y nunca lo lograron. Porque las otras eran lerdas, la que era rápida era yo. Y yo después le ayudaba a las otras 3. Éramos 4, trabajábamos en equipo. ¿Trabajabas cuando...? Y en 8 horas ganaba 16. Y 16 aportaba jubilación. ¿Estabas trabajando cuando empezaron a nacer los sindicatos? Sí, ya estaban. ¿O ya estaban? Yo ya entré aportando jubilación. Sí, yo fui delegada. ¿Fuiste delegada? Sin saberle bien. ¿Delegada de qué sindicato eras? Metalúrgico. ¿Y cómo era? Éramos metalúrgicos. Y después hubo una temporada muy grande que suspendían al personal. Pero como yo era tan buena obrera, me mandaron a trabajar 5 meses a cerámica, en el mismo edificio. Viste, está separado. Y 5 meses trabajé ahí. Hacer los moldes de las portarrollos, las jaboneras. Ahora viste que no existe más. Eso todo de cerámica. Y ahí trabajé 5 meses por conducta mía. Por buena obrera. ¿Trabajabas 8 horas? 8 horas, sí. Los sábados trabajaba mediodía, de 12 a 6. Los demás días de 12 a 8. ¿Y con el sindicato en ese momento de qué se hablaba? ¿Había alguna lucha laboral? Y claro, se discutían las paritarias. Yo era... De las obreras era la que más ganaba, era operaria, había operaria, medio operaria y operaria calificada, que era yo. Y era operaria relevante, porque yo aprendí todas las tareas. Faltaba él. La hacías vos. Me mandaban a él. Se llamaba auxiliar. ¿Y había muchas mujeres trabajando en la ferro? Sí, montones. Porque la mujer... No sé, en oficina, porque yo no lo sé, pero la mujer producíamos más que el hombre. El hombre hacía de peón, nos traía la mercadería y después iba a un horno por medio de una noria que hacía ronda. Giraba. Por ejemplo, te puedo decir, como de acá al otro edificio de enfrente de este edificio. Enorme. Sí. De acá entraban frío y de allá salían, la agarraban con de esos guantes de amianto, ¿viste? Reforzados. Salían calientes. ¿En qué año entraste? En el 46, cuando subió Perón, justo el mismo año que subió Perón, justo en el año que aprobó Evita la jubilación, porque antes no era ANSES, era PAMI. Y teníamos una libreta, así, como la mía de casamiento, y nos daban estampillas, porque cobraban por quincena, no por mes. No trabajabas, no cobrabas. Depende de la producción, te pagaban. Claro, porque yo hacía en 8 horas 16. Y 16 aportaba. Yo tuve todos los mandatos de Perón trabajando. Perón al 1000 por 1000. Cuando vinieron los militares, ya era una dictadura. Te rebajaban el sueldo. Mi hermano entró a trabajar en la fábrica de pimientos, cerca de tu hermana. Había muchas fábricas en esa época. En ese entonces sí. En ese entonces vos
Lo que no escaseaba el trabajo. Había trabajo. Vos salías tranquila de una fábrica, ibas, presentabas el currículo, ellos averiguaban, y te tomaban enseguida. Yo no hizo falta porque, viste, me jubilé de ahí. Pero 43 años lomeando y mandando a mis hermanas al colegio, haciéndole las trenzas, matándole piojos, planchando, lavando. Le decían, mamá, yo le cosía, yo le planchaba. Después llegaba el sábado y quería ir al baile. Venían las chicas de por ahí de la cuadra. Tenía 14 chicas. Y las chicas me dicen, no, deja que yo le pido. Doña Elvira, deja venir a la Mela al baile. No, dice, no, se portó mal. Y cada vez que me hacía una permanente, ay, me sacudía los pelos. ¿Y de los clubes del barrio? ¿Ibas al club del barrio? A Rioja iba a bailar o a Porvenir, que estaba en Galicia. Y en invierno, pero a lo mejor me dejaba una vez por mes ir a bailar. Vani, cuando me dejaba ir a bailar, yo no comía, de la alegría, de la alegría, porque me gustaba y bailaba muy bien. Tu vieja también con tu papá, Se iba a bailar. Hacían rueda para ver a tu mamá y a tu papá. Tango. ¿O qué bailaban? De todo, paso doble, fostro, el rock. ¿Y tus otras hermanas también trabajaron en fábricas de la zona? Mira, la Carmen trabajó, creo que la anuncia en una fábrica de boinas. Hacía un trabajo de nano, pero ganaba 2 mangos. Tu mamá trabajó en la fábrica de vidrio. ¿Qué hacía? No sé. Pero mi hermano en aquellos años ganaba 120 pesos. Pero mi mamá decía, venga, yo para mí la plata. ¿Todo el sueldo de todos los hijos se lo quedaba la mamá? Sí, mi mamá. No, Raúl se lo quedó. Yo era la boluda. Y después la tía Carmen, que le daba 150 pesos, o qué sé yo, 15 pesos, no. Ya perdí el valor porque eran chauchas. Pero era como natural, cuando ¿no? yo me jubilé con 35 pesos. Era como natural, ¿no? Cobrar y darle a la madre... Y sí, en aquellos años sí. ¿Cuando te casaste tuviste que dejar el sueldo también? ¿Antes de casarte o fue mi mamá esa que... Vos sabés que el tío Roberto le dice un día, doña Elvira, el sábado nos casamos, Amelia le tiene que traer el sueldo. Mi vieja se levantó así y se fue de doña Modesta enfrente a la de Mirta. Dice, ¡viva Perón! Porque le tocó el alma. ¿Y no le diste ese último sueldo o sí? No, el último no. No, el último no porque estaba adentro. Porque como cobraba por quincena, yo todavía no había llegado a la quincena. Y vos sabés, cuando me voy a Córdoba, hija de P, me lloró los 15 días. De luna de miel, cuando te De fuiste luna de miel a Córdoba. Fui con 52 kilos. El tío Roberto con 62. Vinimos gordos. No, después de casado, mis suegros me adoraban. Que no me fueran a lastimar. ¿Y cómo te reponías, digamos? Estás contando cosas fuertes, ¿no? ¿Y por qué no me la tomé a pecho, Vani? Era gallega ignorante. ¿Ahí en la Ferrum conociste a tu marido? En una esquina perdido lo encontré. ¿En el barrio? No, en la Casa Rayada. ¿Te acordás la famosa Casa Rayada? No, en la esquina de la estación Avellaneda. Ah, mira. Estaba grande, con 5 o 6 negocios. Zapatería, sastrería, artículos de hogar, bazar, ¿viste? Tenían plata ellos. Ahí nos juntábamos todos. Venía lo de Campomar, venía lo del tío que trabajaba en IBF, de la Tamen y de la Ferrum, que yo trabajaba en la Ferrum. Y ahí era una manifestación. Y yo le digo a una amiga,
que trabajaba conmigo: mira, Amalia, me parece que ese chico anda atrás tuyo. No, era al revés. Gustaba de vos, no de tu amiga. Subió al tranvía. 5 centavos valía el tranvía hasta Galicia, que yo después viví siempre allá. Entonces yo me bajo y digo: sírvase, que yo a usted no lo conozco. No, señorita, no. 20 días hablándonos de usted. Y contanos un poco más de la Ferrum. ¿Cómo era ir a trabajar ahí? De la Ferrum era el matador a soplete y colado. Por ejemplo, una tina grande así, metiese las... por ejemplo, había muchos rubros, ¿viste? Fuentes, sartenes, ollas, y ponías primero trabajabas de adentro. Vos agarrabas con un cucharón, ponías, le hacías así, y después la tenías que ir haciendo... Muy artesanal el laburo, ¿no? Sí. Y después la ponías así, que corriera todo. Y después con el dedo la fileteabas. Después la ponías en un molinete, que la dabas vuelta, y la esmaltabas a soplete de afuera. Y eso yo me lo iba tragando todo. ¿Y en ese momento eras consciente de eso o ahora? No, soy consciente ahora porque cada vez que me internan en el ITOIS me dicen: abuela, ¿usted fue muy fumadora? Digo, jamás agarré un cigarrillo. No es una vergüenza. Hay muchas mujeres que fuman. Le digo, jamás. Ni mi marido fumó. Mi papá tampoco. Por el bloqueo que tengo, el pulmón, en vez de tener respiraciones, está bloqueado por el polvillo ese que yo iba tragando. Ahora, vos me decías antes que cuando llegaste, la casa de Entre Ríos era una casa de madera. Al fondo. Todo era tierra. Adelante vacío. Y después mi papá, como trabajaba él, trabajaba yo, después empezó a trabajar tu mamá y fue levantando los 2 pisos. De cemento. Tiene, claro, sí, lindo. La casa se levantó en base al trabajo de él y de ustedes. Claro, y a mi papá, porque no compraba, se lo regalaban todo. Botellas de sidra, lisas, todo había que... Mi mamá y yo era lo que clasificábamos. La botella de vino a un lado, los sifones a otro, porque después venía un mayorista y a mi papá le daba monedas más por una cosa que por la otra. Las de cerveza, de 3/4, de 1 litro, porque antes había de 3/4 y 1 litro de cerveza. Y después se edificó y quedó la casilla en el fondo, pero tenía un trecho más grande que el comedor y ahí había hecho para guardar el caballo. Y un día no sé quién tiró una cañita voladora, estábamos durmiendo a las 2 de la mañana, se produjo un incendio. Que a mi papá lo habían llevado preso porque los vecinos empezaron que estaba asegurada nuestra casa para cobrar el seguro. Y lo llevaron preso, nosotras, sí, tu mamá, la tía Carmen, yo, la tía Aide, a llorar a la comisaría. ¿Y qué pasó después? Lo largaron. ¿Y se incendió la casa ahí de madera? La del fondo ardió toda, ¿sabes? Estuvo 2 días ardiendo, no ardiendo con llama. Sí, con llama hubo, ¿sabes qué? Como de 4 metros. Pero después los fardos porque con mi mamá poníamos los trapos apilados, los blancos, de otro color, para 1 centavo más. Mirá si la tía esta, las pasó. Así estoy, tengo 86 años. Bueno, claro, y así fue mi vida hasta que me casé, que fui feliz, trabajaba. Y siempre te quedaste por el barrio igual. Cerca de Regata, 2 cuadras de Regatas. Y ahí te quedaste. Y ahí sí, hasta que murió el tío. Cuando yo llegué, mi mamá no sabía cocinar. Ponía repollo, zapallo,
papa, batata, y tu mamá no la comía. Mamá, ¿me haces un churrasco? Mi mamá le hacía un churrasco a tu mamá, a la Beatriz, a la Aide. Y yo le decía, mamá, guárdeme otro poquito para la noche. Y yo me acuerdo que decían que la abuela se guardaba el pan abajo del colchón. Sí, sí, sí. Y de la tía Aide tenía una docena de sábanas en lo de Juancito. ¿Te acordás de Juancito? ¿Sí? Yo, que tenía fecha de casamiento, no tenía ni una sábana, gracias a mi tía Carmen y a mi prima La Porota. Siempre sentiste la diferencia entre, total. entre vos y las otras hijas. Y yo era la sirvienta de tu mamá, de la tía Carmen y de la tía Aide. Sí, estos dedos mataron piojos. ¿Sabes cuántos? ¿Y tus hermanas cómo te trataban? Roñosa. ¿Y las hermanas cómo te Mis trataban? hermanas bárbaras. Sí, no, mis hermanas. Porque, bueno, ellas se criaron con vos prácticamente. Murió mi mamá, ellas dándole leña. Claro, a mí no quería que me casara. 5 meses fue el tío y ella se acostaba a la noche para no verlo. 1 año y medio te daban tiempo en aquellos años, porque mi papá dice, no quiero calientas sillas. 1 año y medio de novio te daban. De novio, nada más. No. Si no te casabas, cambias de novio. No, sino arriba. Ay, las que pasé, Vani.